Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a una transmisión más y la última de nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. Ya en esta ocasión, la lección número 31, el tema de hoy es disciplina aceptada o rechazada. La porción que vamos a considerar es un poco extensa, va desde el capítulo 24, verso 8, hasta el verso 30 del capítulo 25, prácticamente el final de este libro increíble, a través del cual hemos aprendido mucho. Dios nos ha hablado de una, de otra manera, y que yo espero, ¿verdad?, cada uno de nosotros hayamos traído a nuestro corazón lo que corresponda a nuestra experiencia y aquello que tenemos que aprender y aplicar de lo que Dios nos ha mostrado. El versículo clave para nuestras semillas en casa o para los grupos de estudio es el verso 20 del capítulo 24 que vamos a revisar ahora en un momento. Tenemos 5 personajes principales el día de hoy. El primero de ellos es Joaquín, Sedequías, Nabucodonosor, Evil-Merodach y Gedalías. Hay una observación muy puntual ahí para nuestras semillas en casa, es que todos los reyes posteriores a Ezequías, rey del cual ya hablamos hace unas 5 lecciones más o menos, fueron conscientes del mal que Dios había determinado traer sobre Judá y sobre Jerusalén. Por lo tanto, al rechazar los juicios de Dios, hicieron aún más difícil el castigo o sobrellevar el castigo que vino sobre ellos. El objetivo principal para nuestras semillas en casa es reconocer que cuando Dios nos disciplina, lo mejor es tener una actitud humilde y confiar en que su gracia nos traerá de nuevo el gozo de su salvación. Y es que a lo largo de la Escritura es inevitable ver de principio a fin los juicios de Dios una y otra vez. Pero cuando observamos los juicios de Dios, obviamente estos están en íntima relación, en estrecha relación con la rebeldía del ser humano, particularmente la del pueblo de Dios. Todos nosotros, en algún momento, ya siendo creyentes o ya perteneciendo al pueblo de Dios, siendo hijos de Dios, nos hemos rebelado contra Dios, hemos desobedecido su palabra, hemos sido necios ante las cosas, los principios, los preceptos que a través de la palabra se nos dan. Y eventualmente, ¿verdad?, en mucha de nuestra necedad y nuestra dureza, Dios nos disciplina. Esto es algo de lo que hemos hablado en otras ocasiones, volveremos a retomarlo en esta ocasión, solo que esta vez en cuanto a cuál es nuestra actitud cuando Dios nos disciplina. Aceptamos humildemente su mano sobre nosotros, entendiendo que el fin de todo ello es nuestra restauración, es que podamos crecer, es que podamos avanzar, que podamos incluso entender que lo que hemos hecho está mal, o nos rebelamos, nos endurecemos y simplemente rehusamos que la mano de Dios esté sobre nosotros. Bueno, para quienes somos padres de familia, creo que esto nos queda más que claro, porque cuando disciplinamos a nuestros hijos, fíjate que la actitud que ellos toman, o cuando nosotros fuimos hijos de casa, la actitud que uno toma ante la disciplina de los padres puede determinar si esa disciplina será llevadera, si la podremos sobrellevar de muy buena gana y con muy buena actitud, o se volverá algo doloroso, intolerable, por causa de nuestra necia actitud o de nuestro rehusar la disciplina que nos es aplicada. La historia de hoy nos muestra, si no de forma explícita, sí en una observación inductiva, ¿verdad?, a través de la cual vamos a identificar en 2 personajes, en cada uno de ellos, ¿verdad?, cómo los juicios de Dios o la disciplina de Dios ya determinada muchos años antes sobre Judá y sobre Jerusalén, la actitud que ambos tuvieron finalmente fue determinante en cuanto a cómo pudieron sobrellevar este juicio sobre sí mismos.
Así que vamos a introducirnos de lleno a la lección de hoy. La vamos a dividir prácticamente en dos tiempos. El primero de ellos, en el cual observaremos la actitud que el rey Joaquín tomó ante la disciplina o el juicio de Dios, y el segundo tiempo será la actitud que Sedequías tomó ante este mismo juicio. Quiero recordarte que, estamos en la lección número 31, desde el capítulo, desde la lección número 26, comenzamos a hablar del rey Ezequías. Ya en las últimas lecciones, a través de la observación y de la revisión de todos los reyes que transcurrieron hasta Joaquín, que es el rey al cual consideraremos en esta ocasión, hay un lapso de tiempo más o menos en el reinado de todos ellos, hasta el último, que fue Sedequías, de aproximadamente 150 años. Es un espacio de tiempo muy, muy prolongado. Nosotros lo leemos en algunos capítulos nada más, pero es una historia en realidad bastante larga. 150 años es mucho tiempo. Consideramos en su momento a Ezequías como un rey singular, único en su clase, y los otros reyes que vienen después, alguno de ellos pues más o menos un buen rey, pero en general los malos reyes siguen siendo como la constante a través de estos dos libros, primero y segundo de los reyes, tanto en Judá como en Israel. No se diga en Israel que ya prácticamente terminamos la lectura y no nos encontramos con un solo rey que hubiese sido agradable a los ojos de Dios. Estos dos últimos reyes, de los cuales hablaremos, Joaquín y Sedequías, sí se caracterizaron por malos gobiernos, aunque en el caso de Joaquín, su reinado fue un reinado muy, muy breve, tan solo 3 meses y 10 días. Sin embargo, en esos 3 meses, según leeremos, aún ahí, en esos 3 meses solamente fueron suficientes para demostrar que fue un mal rey. Sin embargo, como veremos ahora en este momento, la actitud que Joaquín tomó ante el juicio de Dios le valió para hacer más llevadero el castigo. Vamos a leer los versos 8 al 16, y ahí en los versos 8 al 16 del capítulo 24 nos encontramos con esta primera sección, la actitud de Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija del Natán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados, y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Como vimos en la lección anterior, ya el faraón Necao de Egipto había comenzado su invasión de Judá. Sin embargo, dio pasos atrás porque ya Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado mucho del mundo conocido de aquel entonces. Se volvió un imperio fuertísimo, enorme, muy, muy, muy poderoso, porque Dios estaba con Nabucodonosor, por lo que veremos ahora un poquito más adelante. Pero Nabucodonosor entra en escena en la historia de Israel, aquí en los capítulos 24 y 25, y en esta ocasión vemos a Nabucodonosor sitiando Jerusalén. Esto sucede a tan solo 3 meses después de que Joaquín
asciende al trono. Una vez que Joaquín asciende al trono, como te decía hace un momento, comienza en esos 3 meses simplemente a actuar mal, pero cuando Nabucodonosor se presenta, dice que personalmente él llegó a sitiar Jerusalén. Es interesante que la familia real, los diplomáticos, la gente cercana a Joaquín, no puso ninguna resistencia y simplemente se entregaron, como lo vemos ahí en el verso 12. Una vez que se entregaron y que son llevados cautivos, Joaquín, según el pasaje aquí en Reyes, tenía tan solo 18 años de edad. Si tú estás leyendo también el pasaje paralelo en Segundo de Crónicas, vas a encontrar ahí una discrepancia, porque en Segundo de Crónicas se dice que tenía 8 años de edad. Al tratar de investigar en dónde radica esta discrepancia de entre si eran 8 o 18 años, es porque en las fechas, ¿verdad?, en las que se data el reinado de Joaquín, está esta variación de 10 años. Me quiero quedar con la propuesta, ¿verdad?, de Segundo de los Reyes, por el simple hecho de que a los 18 años ya una persona, ¿verdad?, tiene la capacidad de actuar conscientemente, actuar mal. Así que en esos 3 meses de reinado tendría él escasos 18 años y comenzó mal su breve y cortísimo reinado. A los 8 años de edad me atrevo a pensar que es difícil que alguien pueda mostrar, ¿verdad?, maldad en un grado que sea considerado o etiquetado así como un mal rey. Pero bueno, eso es solamente un breviario cultural. Volviendo acá al punto, tenemos que una vez que Joaquín y toda la corte, su familia, la reina madre, se entregan voluntariamente a Nabucodonosor, Nabucodonosor les lleva al cautiverio, a Babilonia, y comienza, según el verso 13, el saqueo del templo. Comienzan a sacar, ¿verdad?, los metales preciosos, etc. Y según los versos 14 al 16, todos los principales de Judá fueron llevados al cautiverio. ¿Qué queremos decir con los principales? Artesanos, personas que eran habilidosas en otras cosas, pero también aquellos que pudieran haber sido tal vez unos insurgentes, personas capaces de ir a la guerra. Todos ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. El objetivo de Nabucodonosor seguramente era debilitar tanto a Israel que tuviera mucha dificultad para levantarse y rebelarse contra él. Ya lo vimos en la lección anterior, Joacim se rebeló a pesar de que primero hizo este compromiso de rendirse ante Nabucodonosor, se rebeló contra él. Por eso es que viene este sitio contra Jerusalén, pero ahora en el tiempo de Joaquín. Ahora, aquí hay algo interesante, porque estamos en este primer punto que es la actitud de Joaquín ante el juicio de Dios. Como te decía en la introducción, todos estos reyes posteriores a Ezequías eran conscientes de lo que Ezequías, su antepasado, 100 y tantos años antes, había recibido como una palabra de parte de Dios a través del profeta Isaías. Y esto era que los hijos, los descendientes de Ezequías, serían llevados cautivos a Babilonia y que todos los objetos preciosos del templo y que la ciudad, todo sería destruido por el imperio babilónico, que aún ni siquiera figuraba como un imperio. Estamos hablando de 130, 140 años antes de todas estas cosas. Sin embargo, ellos tenían conocimiento de estas palabras. Eso sucedió. Puedes tomar nota y consultarlo para tener todas estas conexiones claras en tu mente. En el capítulo 20, versos 17 al 18, en esta palabra de Isaías a el rey Ezequías. Quiero que me acompañes al libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer del verso 5 al 11. Y lo que tenemos ahí, ¿verdad?, es el tema en cuanto a la disciplina del Señor. Por alguna razón que sigo sin entender, dentro de nuestro contexto cristiano, hay muchos todavía que se rehúsan a aceptar que Dios disciplina. Y obviamente cuando hablamos de disciplina en este sentido, entre paréntesis, debiésemos poner castigo, juicio, pena, dolor, ¿verdad?, azote, como lo quieras considerar. Pero finalmente lo que se nos describe
en esta porción de la Escritura es, como te dije también en la introducción, lo que vemos de principio a fin en la Escritura. Dios trayendo juicio sobre las personas, aún estando en esta era de gracia. Nunca ha significado el hecho de que vivamos hoy bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que podamos nosotros hacer cualquier cosa, desobedecer, separarnos de Dios, ser infieles, etcétera, cualquier cosa que implique violentar la palabra de Dios y que no va a suceder absolutamente nada. Que pedirás perdón, el Señor te va a perdonar y no habrá ningún tipo de consecuencia. Esas cosas, ¿verdad?, solamente están en nuestra mente, pero no en la realidad. Puedes ver en el Nuevo Testamento una y otra vez el juicio de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira eran creyentes. Se atreven a mentir, se atreven a engañar, entre comillas, al Espíritu Santo con aquel tema, ¿verdad?, del terreno vendido, y vino juicio sobre ellos. En 1 Corintios también, cuando el apóstol Pablo habla acerca de las personas que participan de la comunión, de la Santa Cena, con una actitud, con una mala, no solamente una actitud, sino un tema de fe profundo en el corazón, que dice conlleva juicio. Dice, por eso muchos están enfermos y debilitados entre ustedes, muchos incluso han muerto, etcétera, etcétera. Espero que conozcas todos estos pasajes. Pero todo esto nos habla del juicio de Dios sobre la iglesia. El apóstol Pedro también menciona, es necesario que el juicio de Dios se comience por su propia casa, etcétera, etcétera. Tema que tú puedes reflexionar. Pero bueno, vamos a Hebreos y vamos a leer lo que está ahí en el capítulo 12, versos 5 al 11, y lo vamos a conectar con la actitud que Joaquín está teniendo ante Nabucodonosor. Verso 5 al 11, Hebreos 12 dice así: ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y subraya esto, al soportar. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son hijos verdaderamente. Son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Y creo que habrá que resaltar esta última porción del verso 9. Verso 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Verso 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Así que, según vemos, desde la perspectiva del escritor a los Hebreos, lo mejor que una persona puede hacer cuando es disciplinada por Dios es aceptar la disciplina de Dios de una forma humilde, de una forma sencilla. Ser de alguna manera, estar abiertos a que la mano de Dios esté sobre nosotros, aunque sea doloroso, entendiendo que eso va a tener un buen final. Haremos una pausa con la actitud de Joaquín y el efecto que esta actitud suya de entregarse a Nabucodonosor de manera voluntaria trajo a la postre. Vamos a ver la actitud de Sedequías del verso 17 en adelante. Acompáñame al capítulo 24 de nuestro pasaje de Segundo de los Reyes, en el verso 17, y vamos a leer de corrido hasta el verso 7 del capítulo 25, que dice así. Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro.
Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Toma nota, por favor, de esto porque este es nuestro versículo central de la lección de hoy. Verso 1 del capítulo 25. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados escaparon hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. En ese segundo punto, la actitud de Sedequías, observamos primeramente que Sedequías es puesto para gobernar por el propio Nabucodonosor. Joaquín, vamos a recapitular un poco, duró 3 meses en su reinado. Nabucodonosor sitia la ciudad, Joaquín se entrega junto con su familia, es llevado al cautiverio y establece como rey al tío de Nabucodonosor toma a Sedequías, hermano de Joacim, padre de Joaquín, y lo pone como rey. Y entonces en estos tratos que Nabucodonosor tiene con Sedequías, es obviamente que Sedequías va a reinar o va a gobernar sobre Judá, sobre Jerusalén, bajo el yugo de Nabucodonosor, el conquistador. Pero vemos que exactamente igual que Joacim, su hermano, Sedequías también se rebeló contra Nabucodonosor. Desde la perspectiva que estamos observando esta porción, este rebelarse contra Nabucodonosor tiene, ¿verdad?, como fondo la rebeldía de Sedequías ante el juicio de Dios. Esto no es una simple conjetura, porque tenemos la información que nos ofrece tanto Segunda de Crónicas como el mismo libro de Jeremías en este sentido. No olvidemos que Nabucodonosor se había convertido en el látigo de juicio en las manos del Señor. Dios había levantado a Nabucodonosor con la finalidad de conquistar a todos los pueblos alrededor, pero particularmente para traer juicio sobre Judá. Esto nos habla obviamente de la soberanía, de la capacidad de Dios de gobernar su creación como Él quiere, levantar reyes, quitar reyes. Así pues, Sedequías toma esta actitud deliberada de resistirse al juicio de Dios. Vamos a ver qué nos dice Segundo de Crónicas, capítulo 36, versos 12 al 16 en este respecto. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse, toma nota de esto, cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Toma nota también de esto. Envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada.
Así que si consideras esto desde la perspectiva de disciplina de parte de Dios o de juicio de parte de Dios contra Judá, literalmente lo que Sedequías está haciendo es como el niño cuando le vas a corregir y se rehúsa y corre y hace rabietas porque no quiere que lo corrijas. Cualquiera que vaya a hacer la corrección. Pero si es una disciplina en la que conlleve dolor, tal vez porque le vas a dar con la varita ahí en sus pompitas y se pone, ¿verdad?, peor, y tú le dices, hijo, entre más duro y entre más difícil te pongas, más te va a doler. Puedes más o menos imaginarte esa escena. Algo así lo que está pasando con Sedequías. Se rehúsa a que el juicio de Dios transcurra sobre él, que el castigo de Dios transcurra sobre él y sobre todo Judá, y tener una actitud humilde a través de la cual Dios mismo se compadezca, porque como acabas de leer ahorita, Dios envió profetas para advertir porque no quería destruir, porque quería librar el templo tan preciado ante los ojos de Dios, pero Sedequías fue rebelde al mandato que Dios mismo a través de Jeremías le dio de someterse al yugo de Nabucodonosor. ¿Esto dónde lo vemos o cómo obtenemos esta información? La tenemos en Jeremías. Hay varios capítulos, pero me voy a limitar a leer solamente 2 porciones. La primera está en el capítulo 27 del profeta Jeremías, los versos 1 al 15, que dicen así. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. No les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen: el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos. Pero al pueblo de toda nación, observa lo siguiente: que se someta al rey de Babilonia, se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después, dice el verso 12, repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo: el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor: yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Tú puedes continuar leyendo en el libro de Jeremías los capítulos siguientes y te vas a encontrar con el mismo tenor, con algunas otras profecías, con muchos aspectos muy interesantes, pero vamos a irnos hasta el capítulo 38 y allá en los versos 17 al 18 dice lo siguiente. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Así pues, como leemos, regresando al capítulo 24 de Segundo de los Reyes, Sedequías estaba en una completa rebeldía en contra de Nabucodonosor y entonces decidió quitarse su yugo, rebelarse contra él y suponer
que todo lo que Jeremías y los demás profetas habían dicho no era cierto, y hacer caso, según leemos en Jeremías, a todos aquellos que traían una palabra supuesta del Señor de no va a pasar nada, la vas a librar, Nabucodonosor no te va a conquistar. Me suena mucho a Dios no castiga, no te preocupes, arrepiéntete, no pasa nada. Cuando muchas de las circunstancias que vivimos, hablo de circunstancias adversas, dificultades, pruebas, momentos muy, muy complicados en nuestra vida, no son sino el resultado de la mano de Dios sobre nosotros. Ojalá aprendamos a verla como una oportunidad para purificarnos y no para rechazar la disciplina del Señor, como leímos acá en Hebreos. Ahora, en el capítulo 25, tenemos allá en los primeros versos, acabamos de leer también hace un momento, el sitio sobre Jerusalén, un sitio que duró 1 año y medio aproximadamente. Nabucodonosor, ¿verdad? No se quedó de brazos cruzados, vino, sitió Jerusalén, y durante 1 año y medio pudieron Sedequías y el pueblo que estuvo adentro de las murallas resistir, pero finalmente el pan escaseó en su totalidad, y entonces, en lugar de que Sedequías se rindiera, como fue la indicación dada por Jeremías, y como lo hizo precisamente su antecesor Joaquín, él decide aquel día abrir una brecha en la muralla, huir, pero en esa huida los babilonios le alcanzan, porque dice que los soldados, aquellos que habían resguardado a Sedequías en su salida, lo dejaron, se alejaron de él, y entonces fue tomado preso. Y el desenlace, ¿verdad?, de esta historia es muy duro, porque una vez que le apresaron, le llevaron a donde el rey Nabucodonosor estaba, en Ribla, y ahí le forzaron a ver cómo sus hijos fueron masacrados, y después de esto le sacaron los ojos y lo llevaron prisionero a Babilonia, donde murió. En los versos 8 al 21, que no voy a leer aquí, pero tú vas a leer para poder tener todo este contexto y también compartirlo en tu grupo en casa. En los versos 8 al 21, de acá del capítulo 25, tenemos la desolación que Nabucodonosor trajo sobre Jerusalén, sobre el templo, sobre la muralla. Todo fue total y absolutamente destruido. Muchos, ¿verdad?, que todavía estaban en Jerusalén fueron llevados cautivos, y solo se quedaron ahí los pobres de la tierra. Prácticamente la ciudad quedó devastada, innecesariamente. Vuelvo a la ilustración de la corrección de los hijos. Cuando tú disciplinas a tus hijos, vamos a suponer que no son niños chiquitos, que son adolescentes, que son jóvenes, que tú determinas disciplinarlos, pues ya no obviamente físicamente, pero los disciplinas con permisos, como sea, la disciplina que les apliques, y ellos son rebeldes a la disciplina, sí o no, las cosas se ponen peor para ellos. Si se rehúsan a aceptar la disciplina de manera voluntaria, se las aplicas doble o triple. Pero qué diferente en cuanto a la actitud de Joaquín, a lo cual vamos a regresar en un momento, cuando un hijo reconoce y te dice: papá, tienes toda la razón, me equivoqué, o sabes que sí, llegué tarde, no me importó que tú me habías dicho que llegara a tal hora, y si me vas a quitar el auto por un mes o indefinidamente, tienes toda la razón. Cuando un hijo te contesta de esa manera, créeme lo que te desarma. Es lo que Dios a través de Jeremías estuvo buscando para este rey Sedequías. El castigo definitivamente vendría, el juicio vendría, pero habría sido tolerable, habría sido sufrible. De otra manera, pasó así, a ser un caos, a ser un dolor extremo, una pérdida enorme. En eso lo vamos a encontrar ahí, como te decía, en los versos 8 al 21. Ya en los versos 22 al 26, te vas a encontrar ahí la conspiración de un tal Ismael, que se rebela contra Gedalías. Gedalías es un gobernador que, una vez que Sedequías es llevado cautivo a Babilonia, Nabucodonosor también establece ahora ya no un rey, porque finalmente pues ya no hay un reino sobre el cual gobernar, prácticamente todo quedó desolado, pero para aquellos que se quedaron en Judá se establece un gobernador al cual
muchos no aceptaron, y parece que el ejemplo de Sedequías se traslada también a estos, de los cuales vas a leer ahí en los versos 22 al 26, y se rebelan contra este hombre que les dijo: vamos a doblegarnos ante los babilonios y nos van a permitir vivir y cultivar nuestras tierras. Pero tenemos ahí a otros rebeldes, a otros necios, a otros tercos, que no entienden que el juicio de Dios había llegado, y entonces asesinan a Gedalías y asesinan a los judíos y a los babilonios que estaban con él. Y obviamente tuvieron que huir autoexiliados a Egipto por sus vidas. Así que prácticamente Judá quedó completa y absolutamente desolada. Así que para cerrar ya esta lección, vamos a regresar al efecto positivo del punto número 1, que fue la actitud de Joaquín, y eso lo tenemos en los versos 27 al 30, porque hay algo súper interesante y me llama muchísimo la atención la forma en la que el libro de los Reyes cierra con esto. Vamos a ver qué dice el verso 27 al 30 del capítulo 25. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Qué forma de cerrar este libro y de hacer la conexión en este momento, 37 años después. Lo que leímos al principio de nuestra lección, en el verso 8 del capítulo 24, comenzamos hablando de Joaquín, de este sitio de Jerusalén, ante el cual Joaquín simplemente se rindió, entendiendo seguramente todo lo que Dios había hablado a través de los profetas, de que no pusieran oposición ante la invasión y ante subyugarse a Nabucodonosor, cosa que hizo, a pesar de que tuvo esos 3 meses un mal reinado. Estuvo prisionero durante 37 años. En el año 8 del reinado de Nabucodonosor es cuando se da el sitio al cual hacemos ahora referencia. Así que 37 años después, o sea, 40 y tantos, 44, 45 años del reinado de Nabucodonosor, en su gran mayoría, Joaquín los vivió en la cárcel. Pero cuando asciende al trono, el hijo de Nabucodonosor, por alguna razón que el pasaje no explica, pero que desde la perspectiva que estamos observando esto, creo que está íntimamente relacionado a esta actitud ante la disciplina y ante el juicio de Dios, de una forma extraña, porque curiosamente así termina también el libro del profeta Jeremías, con este relato de que Joaquín fue puesto en un lugar superior a todos los otros reyes conquistados, y no solo eso, sino que participó de la mesa del rey de Babilonia, lo que le restó de vida. El juicio de Dios no se detuvo. Joaquín, ¿verdad? 37 años en prisión no es algo nada fácil, pero su suerte fue muy distinta a la de todos los demás. Él gozó de alguna manera en sus últimos años de la benevolencia de Dios a través de este nuevo rey, y creo que en gran parte se debió a la forma en la que él se humilló ante la mano del Señor, o ante la ira del Señor sobre Judá. Así que, bueno, ahí están todos los detalles de la lección de hoy. Junto con tu facilitador tendrás tiempo, ¿verdad?, y oportunidad de retroalimentar todas estas cosas a través de las preguntas inductivas que vienen ahí en nuestra lección número 31. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros durante estas 31 lecciones. Y si vienes desde atrás, desde el primer libro de los Reyes o desde el libro de Samuel, bueno, ya hemos hecho un recorrido bastante extenso. Quiero agradecer a todos los facilitadores, a todos los que participan en sus semillas en casa, o si nos ves desde otra parte de la ciudad, del estado, del país,
que estas lecciones te ayuden en la comprensión de los principios que están aquí plasmados en la Escritura. Te animo a que nos volvamos a ver en un próximo libro. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.